Así que qué bueno que usted está aquí el día de hoy para que escuche lo que sería el fundamento de esta enseñanza y la conclusión el día domingo. Y ya que los temas son algo largos, eso es lo que estoy haciendo, lo estoy introduciendo el día jueves y completándolo el día domingo en realidad para que pueda compartir todo lo que quiero decir con ustedes. Por eso le decía a los hermanos el día domingo que los jueves son muy importantes que vengan, y le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes que está aquí el día de hoy. El día de hoy compartimos este tema de quién son los niños, y ahorita le explico por qué el tema, por qué la pregunta, pero cada uno de nosotros sabemos y hemos compartido y hemos expuesto el hecho de que hay una guerra abierta, hay una lucha abierta en contra de la niñez el día de hoy. Y si ustedes se han dado cuenta, ya lo vimos, este ataque de diferentes maneras. Por ejemplo, vimos que el ataque a los niños se ve a través del ataque al hombre. Ataque al hombre está atacando al niño, porque la ausencia del hombre es increíblemente destructivo a un niño, a una niña. Entonces, cuando la sociedad minimiza el papel del hombre, está atacando la salud misma de la infancia. No sé si me explico. Al atacar al hombre, ataca a la infancia. Por eso hablamos acerca del ataque al hombre. Y esto es sumamente importante. Por eso la agenda del día de hoy en el mundo de que el hombre y la mujer son iguales y no tienen ninguna diferencia. No hay nada más absurdo que eso. Solamente tiene que verse en el espejo y ya usted ve la diferencia entre un hombre y una mujer. Eso es absurdo. ¿Sí me explico? Y usted lo sabe muy bien. Ahora, el ataque a los niños se ve a través del ataque al hombre, el ataque al hogar, donde se provee la sombra o la protección para los niños, y lo vimos eso las últimas 2 semanas, cómo proveer sombra de protección espiritual para nuestros niños, definitivamente. La próxima semana yo no voy a estar el día domingo, pero mi esposa va a estar hablando el próximo domingo, no este domingo, aquí yo voy a estar el domingo, pero el siguiente domingo, y va a estar hablando acerca del ataque a la mujer, porque hay un ataque a la mujer que afecta a la niñez, y de eso vamos a estar hablando. Pero bueno, hemos estado compartiendo acerca de esto. No es duda, hermanos, y lo hemos visto, que hablaba con un pastor hace 2 semanas, fui a predicar al norte de California y hablaba con uno de los pastores que me invitó, y hablándole a él acerca de lo que he estado predicando, me dice: sí, pastor, me dice, él el año pasado tuvo que ir no pelearse, pero sí a hablar con uno de los maestros de sus niños, que sentía toda la libertad de compartirles en sus clases lo que él creía acerca de la orientación sexual. Y fue una lucha, lo llamaron después a la oficina, tuvo que hablar con el principal, y finalmente, hasta que la escuela cedió que él estaba en lo correcto y dentro de sus derechos. Pero hermanos, cuando esto suceda, usted se va a dar cuenta de que la escuela, los distritos, la ciudad ven a los padres, escuche bien, que quieren proteger a sus hijos como intrusos. En otras palabras, cuando usted va a la escuela y dice: ¿por qué le están enseñando eso a mis hijos? Ellos creen que porque su hijo entra en esa escuela ya les pertenece a ellos. Esa es la ideología de nuestra cultura el día de hoy, que quiere el gobierno adueñarse de los hijos. Y uno lo ve acá, especialmente aquí en los Estados Unidos. Cualquier quejecita ya te llega la trabajadora social, y muchas veces es un abuso. Es un abuso de autoridad. Usted no les puede dar una nalgada al niño, porque ya los niños aquí, te voy a acusar. A eso me refiero. Hay una intrusión, hay una invasión de los derechos del gobierno en el hogar. Y la razón por la que lo digo, porque yo quiero que usted entienda que esto no es correcto. Que los niños no le pertenecen a la escuela, ni al distrito, ni al gobierno de California, ni a los Estados Unidos. ¿Sí me explico? Dios no se los dio a ellos, se los dio a usted. Entonces, cuando usted quiera defender lo que le enseñan a sus hijos, sus hijas, ellos lo van a ver como intrusos, como adversarios, que no tienen derecho
a proteger a sus propios hijos de las enseñanzas depravadas, de lo que sucede dentro de los lugares de enseñanza. Es innumerable el contenido en las redes sociales. Por eso hace unas semanas atrás hablábamos acerca de que ya no es ningún secreto de que permitirle a adolescentes, cualquier edad de la adolescencia, la libertad sin supervisión de las redes sociales es algo terrible. Hay cantidad de estudios hechos. Ya, vuelvo y repito, ya nadie lo discute, ya nadie está es algo ya estudiado, it's a fact, de que las redes sociales dañan la mente, las emociones de los jóvenes adolescentes. No tan solo la mente, pero también ahora el cuerpo. Es increíble cómo mencionaba hace unas semanas atrás, una niña no puede decidir si le dan una Tylenol o le dan una pastilla, ¿correcto? Un joven de 18 años no puede ir a comprar una cerveza aquí a la 7-Eleven, no puede votar este próximo noviembre, pero un niño de 7 años sí puede decir que no es niño, es niña, y el gobierno dice que usted no tiene derecho a decirle lo contrario. Me sorprendía a mí, hermanos, creo que yo lo vi o alguien me lo envió y luego lo leí y me impactó, que en el estado de California, hermanos, si su niño, creo que de la edad de 7 en adelante, llega a su escuela y dice, yo no soy niño, soy niña, y quiero que no me llamen Adán, quiero que me llamen Eva, en la escuela ellos le van a llamar por el nombre que él está pidiendo, se van a referir a él como una niña en vez de un niño y se lo van a ocultar a usted. No se lo van a decir. ¿Sí me explico? Y cuando usted llegue y esté enfrente, le van a llamar a él por el nombre que usted lo conoce. Es algo increíble. Es algo increíble, hermanos, lo que está sucediendo hoy en las escuelas. Y una de las razones por las cuales yo hoy más que nunca estoy enfatizando esto es porque cuando yo comencé la iglesia, esto, hermanos, no había penetrado tanto nuestra cultura hispana, pero en los últimos 20 años esto ha penetrado con una gran profundidad nuestra cultura, hermanos, más y más. Muchachos, hoy, solo el día de hoy, en la COS, vi a un muchacho varón con pelo largo, vestido de mujer. Estaba leyendo un estudio, lo voy a poner en las redes sociales, apenas salió esta semana, un estudio más que denota que no hay evidencia genética para la homosexualidad ni el lesbianismo. Quiere decir que es una decisión. No hay evidencia científica que diga que una persona nace así. Es 100% decisión. Y puede ser decisión de trauma, trauma físico, trauma emocional o simplemente la perversión de la mente. En el mayor de los casos, hoy en día, mucha confusión. Así como el joven en la década de los 50, 60, 70 y 80 no se identificaba con nada y se metía a pandillas, así muchos de los muchachos el día de hoy, por falta de identidad, se alinean con maneras de pensar y encuentran en esos grupos su identidad. Hay que tener mucho cuidado con esto, hermanos, porque es algo completamente oscuro y depravado. El objetivo fundamental de todo esto es moldear la mente de los jóvenes para que crean que es normal, saludable y bueno celebrar cosas retorcidas al tiempo que se les dice que los valores bíblicos que subyacen a la mayor parte de la cultura occidental son responsables prácticamente de todos los males que enfrentamos. Toda esta ideología, hermanos, está más presente en Europa y en este lado del continente. Países como El Salvador, Argentina, Rusia, entre otros países, han tomado una posición fuerte, en parte por ambición política, sí, definitivamente, pero se ha visto más un levantamiento en contra de esta ideología. Le voy a poner el video, pero
por cuestión de tiempo ya no lo hice. Hace unos días atrás, una congresista chilena, para hablarle un poquito de nuestra Latinoamérica, se puso enfrente del Congreso de Chile a presentar una ley para entender los sentimientos y los derechos de los peces. Y yo lo voy a poner para que usted vea el video. Busque mi Facebook, hoy en la noche lo voy a poner, usted lo pueda ver. Que los peces tienen emociones, sentimientos, que tienen personalidad. Y se oye chistoso, pero esta es una congresista hablando sacado de un estudio de aquí de Berkeley, del norte de California, porque estos tontos no tienen otra cosa que hacer que estar haciendo estudios tontos. Y le estaban dando a un comentarista, que es un excelente comentarista en Latinoamérica acerca de temas sociales, y él decía, eso no es nada. En Colombia, que va a llegar que llegó a la final de la Copa de América. Colombia, hace unos meses atrás, escuche bien esto, la Suprema Corte pasó una ley prohibiendo la pesca deportiva. Escuche bien esto, la pesca deportiva. ¿Cuántos saben lo que es la pesca deportiva? La pesca deportiva es que usted tira, agarra el pez, se toma una foto con él y lo regresa al mar. Eso es la pesca deportiva, no es para el consumo. Pues sacaron un estudio que no había claridad de qué sentía el pez. Escuche, no que se lo harten, que lo saquen y se tomen una foto con él. Y que como no estaba claro qué sentía el pez, prohibieron en Colombia, esto es verdad, you can Google it, prohibieron en Colombia por Suprema Corte la pesca deportiva. Esa misma corte 6 meses antes aprobó el aborto hasta el 6º mes. You see what I'm saying? No nos importa lo que siente un bebé en el vientre de una madre hasta el 6º mes, pero nos importa qué siente un pez que se saca del agua y se toma una foto con él. Esto es lo retorcido de nuestra sociedad y estos cerebros, yo no creo que ni cerebro tienen. Y esto es lo que se le está enseñando a nuestros muchachos el día de hoy. Por muy ridículo que usted lo vea, es exactamente ese tipo de indoctrinación que están enseñándole a odiar cosas absurdas, pero a aceptar cosas terribles. You see what I'm saying? Terrible things. Es una guerra, lo que le describo el día de hoy, contra los niños. Es una guerra que ha estado en marcha en constante escala durante más de 50 años, pero en nuestro mundo hispanohablante, en los últimos 30 años, ha tomado un auge increíble, hermanos, y por eso yo quiero que usted y todos estemos conscientes de la guerra que se está librando, para que si el día de mañana algo quiere entrar en su casa, usted sepa que no tiene la obligación de aceptarlo ni de recibirlo, y que la respuesta es que su hijo y su hija han sido indoctrinados, han sido engañados por toda esta situación, entre otras cosas más. Entre otras cosas más. Nuestros hermanos jóvenes de entre 20 y 30 años, los que tienen aquí de 30 para abajo, pertenecen a una generación donde ya se les indoctrinó esto. Gracias a Dios, nuestros hermanos jóvenes, cuando vienen a la iglesia, son guiados, son iluminados, y nuestros jóvenes, por venir también de una tradición hispana, somos más conservadores, los afroamericanos, y nosotros somos del grupo más conservadores en estos aspectos, pero definitivamente indoctrinados. Si usted ve, y hablaba con los jóvenes adultos hace unos días atrás, cuando yo cumplí los 16 años, yo estaba en la high school, los jóvenes corrían por ir a sacar su licencia de manejo. I'm 16. Ahora hay que rogarles para que aprendan a manejar. Hay una codependencia increíble en la juventud el día de hoy. Que no es bueno. Una dependencia a los padres monetaria, pero también emocional, que no es sana. Que no es sana.
El típico veinteañero de hoy ha sido entrenado mentalmente a abrazar la idea de tener derecho o entitlement, como se dice en inglés, mientras desprecia el concepto de responsabilidad. ¿A qué me refiero con eso? Un joven de 20, 21, 22 años dice, es que yo soy así porque mi mamá no me quiso, porque mi padre no me enseñó o porque no tuve padre. Y vive una vida trágica por el hecho de que alguien le debe algo. Somebody owes me. My mom owes me, my dad owes me, life owes me, the world owes me, everybody owes them. But it's never their responsibility. Nunca es la responsabilidad de ellos, siempre es la culpa de alguien más. Esa es la ideología del día de hoy, hermanos. ¿Sí me explico? Por eso usted ve manifestaciones de jóvenes de 25 para abajo en las grandes ciudades como Francia, aquí, allá, enojados con el mundo. Están enojados porque creen que las cosas se les tienen que dar nada más y no se debe de trabajar por ellas. Estaba viendo un artículo aquí en los Estados Unidos que si un inmigrante de Venezuela viene a los Estados Unidos, lo dejan entrar, le dan $1,500 al mes. Yo me quedé, ya casi me da un desmayo. Mientras una persona que ha trabajado toda su vida en los Estados Unidos no le dan ni $1,100 de retiro. Hermano, eso, you gotta be stupid to approve something like that. No, pues que se vengan todos entonces. Galán de la vida. Y mire cuál ha sido la consecuencia. Qué vergüenza para nuestra gente. Homicidas nos salieron estos, matando niñas, haciendo destrozos. Solo hace 2 semanas atrás, aquí en aquí este mall muy lujoso en Orange County, New Island, no me acuerdo cómo se llama, Fashion Island, 2 turistas, ya grandes, un hombre y una mujer, los asaltan al salir del mall y el hombre resiste, y como resiste, avientan a la mujer a la calle y la atropellan con el carro y la matan. Los agarraron los 3, ahora los 3 están a punto de recibir cargos que buscan la pena de muerte para los 3. Terrible, hermanos, terrible. Vivimos en una sociedad donde el mundo le enseña a los muchachos que no tienen ningún sentido de responsabilidad propia, que todo lo que ellos son y hacen es consecuencia de alguien más. It's a terrible thing. Se nos enseña o se enseña en el mundo que cosas como el honor, la inocencia, la pureza moral son anormales. So weird. Pero que la promiscuidad, o sea, andarse acostando con uno, con otro, con aquel, la perversión, o sea, la maldad descarada, deben ser abrazadas, deben ser elogiadas e incluso celebradas en exhibiciones públicas llamadas de pride, orgullo, pride. There's nothing to be proudful about that. Nothing. Los jóvenes son constantemente alimentados a la fuerza con un sistema de valores que socava deliberadamente el papel ordenado por Dios. Los padres y la familia, y al mismo tiempo eleva la importancia del gobierno, la comunidad y esto. El gobierno no debe enseñarle a sus hijos moral en ningún momento. No sé si me explico. La moral y la formación de valores se enseñan en el hogar y después del hogar es en la iglesia. Pero ¿qué pasa el día de hoy con nosotros los padres? Así, mire, ve, así le ha entregado los padres el derecho a las escuelas. Así, they just hand it over. ¿Quién le educa a los varones a comportarse como hombres? Ahí los veo yo, no saben ni fajarse un pantalón. Yo, ¿dónde está el papá de este muchacho? ¿Dónde está la mamá de este muchacho? No lo saben ni vestir. No saben ni hablar. ¿Ah? Yo no sé cuántos de ustedes creen que eso se lo van a enseñar en las escuelas, a cómo comportarse en la vida.
a cómo desenvolverse en la vida. Luego, la otra cosa para los cristianos es que venimos a la iglesia y así, ¿ve? Así. Vaya, pastor, ya traje a mi niño, usted edúquelos. Hablaba con mi hermana Betty, y no, esto no es para usted porque ustedes vienen los jueves, ustedes son los santos. Estoy hablando de todos los perversos y degenerados que no vienen los jueves. No los traen los jueves a los niños. No se crea, vamos a tratar con eso, pero ya me regañó Sara aquel día, me dijo, hey, cut it out. You're being too... Pero usted se imagina todo lo que es la indoctrinación del mundo en las escuelas, lo que ven en el medio ambiente, lo que ven en las redes sociales, y lo único que reciben de Dios, de la palabra de Dios, es si nos va bien una hora el domingo, hermanos. Y luego nos preguntamos por qué los muchachos no tienen amor por Dios. Y usted, yo no sé, porque no pasan suficiente tiempo en las cosas de Dios. ¿Verdad? Debe de haber un sacrificio del padre, de la madre, y sí es un sacrificio de apagar la televisión, de fomentar la lectura de la palabra de Dios, de fomentar la conversación. ¿Sí me explico? Del padre y de la madre, de conocer la escritura para poder hablar con los hijos y las hijas de la palabra de Dios. Y claro, colúmpialo con otra cosa. Si uno tiene que ser sabio, la Biblia dice, mansos como palomas, pero astutos como serpientes. ¿Verdad? Hable con ellos una hora y media y luego vaya a comprarles un helado y ellos van a hacer la conexión. Yo platico con mi tata de la Biblia una hora y media, pero luego me va a comprar un helado. ¿Sí me explico? Claro, no hay problema con eso. Una remuneración, ¿sí me explico? No, vos tenés que leer la Biblia porque te va a caer un rayo del cielo. No, son jóvenes, son niños, seamos sabios. You know? Pero debemos de invertir eso, hermanos. Debemos de invertir. Nadie más lo va a hacer con sus hijos o sus nietos. Usted lo tiene que hacer. You have to do it. Y sí, hay un cansancio enorme. Todos ya han cansado de trabajar. Y lo más fácil, Sara y yo ya no lo hacemos, pero antes éramos medio criticones, ¿verdad, Sarita? Llegábamos a un restaurante y volteábamos a ver y todos con los niños con las iPads, la gran iPad. Una vez estábamos en México de vacaciones y nos llamó tanto la atención una niña que eso era, hasta le tomamos una foto. Así éramos, ya se nos quitó. Ya le pedimos perdón a Dios. Era increíble. Así la gran animalota, ¿ve? Del iPad. Así. Con sus grandes headphones. Súper en trance. Y los papás, cada uno en el teléfono. Yo los observé por 10 minutos. Por 10 minutos no se dirigieron los padres la palabra y en ningún momento hubo una interacción con la niña. ¿Qué cree que hay en la mente de esa niña? ¿Qué cree que hay en la mente de esos padres? Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Muy bien. Ven, no he llegado ni a la introducción de esto. Have you noticed? Yeah, I'm not even close to being there. So I haven't even. It's okay. Don't worry, we're not leaving late. Voy a caminar un poquito más rápido. El resultado de todo esto, y esto creo que se los puse en sus notas, el resultado de todo esto no solo ha destrozado familias, también ha destrozado el tejido de la sociedad, la delincuencia, la falta de vivienda. Mire cuántos homeless hay en Los Ángeles. Esto es increíble, increíble. El abuso de las drogas, usted junta el abuso de las drogas con la enfermedad mental, con la gente que vive en la calle. Las tres cosas están conectadas. El suicidio en los Estados Unidos, el divorcio y toda una serie de males tienen sus raíces, hermanos, en esto, en el capturar la mente y el corazón de los niños. Es una guerra feroz. Pablo nos dice en la segunda carta a los Corintios, hermanos, que nuestras armas y nuestra guerra no es carnal, sino espiritual. Y que nuestras armas tampoco no son físicas, sino que espirituales. Espirituales.
derribando todo tipo de pensamiento. Y me encanta porque Pablo dice pensamiento, dice, porque todo comienza con la manera en cómo pensamos. Toda altivez, porque si algo se centra en toda esta ideología, es el orgullo y la prepotencia del hombre y de la mujer versus Dios y su soberanía. En otras palabras, esta es una guerra, hermanos, ideológica, donde nuestro deber como cristianos es exponer las mentiras con la verdad. O sea, reconocer lo que es una falacia, algo que pretende ser verdad, pero es una descarada mentira. Responder a las ideas malas con ideas justas y derribar opiniones falsas y perversas con una cosmovisión o una visión bíblica. Cada niño, hermanos, escuche bien, es un tesoro único creado por Dios para su propio propósito soberano. ¿Me escuchó? Y si bien Dios en toda su bondad pone a los niños bajo el cuidado y la custodia de sus padres, no los entrega como si fueran bienes inmuebles. You understand? They're not your property. Los niños no son su propiedad. Y ahorita le voy a explicar por qué, porque no, pues yo sé, pastor, pero nos vamos a dar cuenta que sí en veces tratamos a los niños como propiedad. Los padres no son, escuche bien, propietarios con derechos, son únicamente responsables ante Dios como mayordomos y cuidadores de los hijos que Él, o sea Dios, les ha dado. El profeta Isaías en su libro en el capítulo 8 versículo 18 dice: los hijos que Jehová ¿qué? Me ha dado. El Nuevo Testamento habla de esto en muchas ocasiones. Por ejemplo, en el libro de Ezequiel, capítulo 16, versículo 21, Dios dice de los niños que son hijos, entre paréntesis o entre comillas, hijos míos. En otras palabras, le pertenecen a Dios de una manera muy especial. Cuando Ezequiel habló acerca de esto, y lo vamos a leer en unos momentos, fue una de las condenas más grandes que Dios le dio al pueblo de Israel acerca de su conducta con sus hijos y cómo ellos sacrificaron a sus hijos, a sus niños y a sus niños por seguir ídolos paganos. De modo, y esto se los puse en sus notas, de modo que ser padre es una mayordomía. En otras palabras, algo de lo cual usted es responsable de administrar, porque un día Dios le pedirá cuenta de esto. Es un privilegio y un dulce regalo de la mano generosa de Dios, que es muy benévolo. La crianza de los hijos es obviamente una gran responsabilidad, pero un hijo es una bendición preciosa y una prueba viviente de la gracia de Dios, no una mera carga o inconveniente. La Biblia dice en el Salmo 127, 4 y 5 que los hijos son como flechas en las manos de un guerrero, dice. Y bienaventurado el hombre cuya aljaba está llena de ellas. En otras palabras, la Biblia es clara: entre más hijos, más bendecidos estás. That's what Scripture says. Mire Jacob, que tuvo 13 hijos. 12 de ellos representan las tribus de Israel. Mas cuando murió Josué, usted conoce, el que tomó el lugar después de Moisés, y Josué le dijo: escoge hoy a quién vas a servir. En una sola generación, desde que muere Moisés y continúa esa generación después de Moisés, en una sola generación se desvió el pueblo de Israel. Una sola, no varias, una sola dejó de transmitir y de compartir la palabra de Dios a la siguiente generación y se perdió todo, hermanos. 500 años desde la salida de Egipto, perdidos, porque el tiempo de Josué abarca alrededor de 300, 400 años. Completamente, ¿qué? Apartados de Dios. Y empezaron a adorar a dioses falsos como Baal y Astarot,
que eran deidades antiguas adoradas por las culturas paganas, Moisés les dijo: cuando entres a la tierra prometida, no tengas nada que ver con los dioses que están en esa tierra, ni con su cultura pagana. ¿Qué es una cultura pagana? Pagana significa que no está de acuerdo con la palabra de Dios, es opuesta a la palabra de Dios. Baal se le refería como el Señor del cielo, como se autodenominó uno de los narcotraficantes más famosos de México en un tiempo. Supuestamente un hijo de un dios llamado El, que estaba asociado con la lluvia, las tormentas y la fertilidad. Era adorado con danzas lasciviosas, sensuales. Esta adoración a este dios era una bancarrota moral. Todas las deidades de Canaán, de la tierra prometida que tomaron los israelitas, todas las religiones, todas eran paganas y todas eran perversas. Todas, sin excepción. Por eso cuando ellos tenían que entrar, tenían que conquistar, tenían que sacar todo este paganismo. Y tenían que tener cuidado de no permitir que este paganismo entrara al pueblo de Dios. El culto a estas deidades como Baal y Astarot incluían la fornicación con prostitutas sagradas. Imagínense los hombres bien sufridos. Usted se imagina una iglesia donde vaya varones, la adoración es la muchacha que a usted le guste. ¿A cuántos hombres tuviéramos que rogar en este mundo? Cuando se soltó la guerra con ISIS, ¿cuántos se acuerdan de ISIS? Hace unos 10 años atrás. Yo decía, ¿cómo es que los muchachos que viven en Europa, musulmanes, teniendo una vida aquí, cómo es que se van a la guerra a morir? No, pues usted sabe cómo promovía ISIS el reclutar: conquistaremos ciudades y sus mujeres serán nuestras. Ese era el eslogan. Y eso era exactamente lo que hacía el calife: entrar en las ciudades conquistadas y violar a todas las mujeres. ¿Sabe por qué los soldados van a la guerra muchas veces? ¿Sabe qué hicieron los rusos cuando llegaron a Alemania y conquistaron Alemania en la Segunda Guerra Mundial? En un periodo de una semana, los rusos violaron 1 millón de mujeres alemanas, solo en Berlín. Solo en Berlín. Suelte al hombre a sus pasiones más bajas y es algo increíble. Entonces Dios, sabiendo que este tipo de adoración ataca el deseo mismo en el hombre, Dios dice: ten cuidado. Ten cuidado, porque lo que ellos hacen te va a atraer y va a apelar a tus inclinaciones más bajas. Y si no me temes a mí y no estás en mi palabra, caerás ante esas inclinaciones y te venderás a ellos y corrompirás a mi pueblo y corromperás a tu propia familia. ¿You see what that means? Ahora, no necesito yo explicarle que usted puede hacer una conexión directa con nuestro tiempo el día de hoy, ¿sí o no? Si usted va a Jueces capítulo 2, versículos 14 al 15, dice lo siguiente. ¿Ya lo tiene? No sé si está. Jueces 2:14. La ira de Jehová se encendió contra Israel y los entregó en manos de saqueadores que los saquearon y los vendió en manos de los enemigos que los rodeaban, de modo que ya no pudieron resistir ante sus enemigos. Donde quiera que iban, la mano del Señor estaba contra ellos para mal, como el Señor había hablado y como el Señor les había jurado, de modo que quedaron ¿en qué? En gran angustia. Dios mismo trajo esto a su propio pueblo por su perversión. Cuando una generación no logra transmitir la instrucción bíblica justa a la siguiente, el juicio de Dios es inevitable. Ya lo hemos visto nosotros en los 20 años que tenemos hermanos que, llamándose ser cristianos, fracasaron vergonzosamente en transmitir la fe a sus propios hijos. Porque hay que decirlo como es. No debemos de interesarnos en herir sentimientos. Yo creo que es demasiado lo que está en juego. No sé si me explico, hermanos. You gotta say it like it is. You gotta say it like it is. There's a lot of parents that I've known that they failed miserably to share the gospel with their children. Yo me acuerdo cuando me reuní con los maestros de los adolescentes, les dije, lamentablemente, si yo miro el trasfondo de nuestra iglesia, 20 años, generación tras generación, la mayoría de nuestros niños se perdieron al mundo.
Una de las cosas más duras que hemos tenido que tragarnos como congregaciones, ver una y otra vez nuestros niños chiquitos crecer acá con que les encantaba cantar, llegar a una edad y luego no volver más a la iglesia. Y yo le dije a los maestros, quiero dejarles saber que esa no es nuestra culpa, ni esa sangre cae en nuestras manos, esa sangre cae directamente en las manos de los padres. Ellos son los culpables y responsables de esta sangre derramada. Lo que les dije a ellos es que tenemos que ver qué pudimos haber hecho mejor para apoyarlos. Pero la iglesia nunca debe de asumir la responsabilidad que le pertenece única y exclusivamente a los padres. No debemos, como pastor, yo no le voy a dar a usted el lujo de echarme la culpa a mí. No. Si sus hijos se apartan de la fe y usted no les compartió, la culpa es suya. You have the blame. It's square on you. It is square on you. Y para los que me escuchan a través de la internet también, ahorita o más adelante. No es nada fácil, ¿o sí, hermano? No es nada fácil. It's a hard thing. Ahora, si usted vino al evangelio y ya sus hijos ya estaban grandes, pues una vez le, Señor, ¿por qué no te conocí antes? Pero qué trágico, hermanos, es que los hijos nacen dentro de la iglesia y aún así en el versículo 10, capítulo 16 y 17 de Jueces nos dice que Dios levantó jueces. No era una monarquía, sino líderes que en un momento y otro ayudaron a su pueblo. Pero en el capítulo 21 de Jueces, versículo 25, está la expresión trágica del libro de los Jueces, que dice: en aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. No había rey, no había liderazgo, no había liderazgo. Deuteronomios capítulo 12, versículo 8 dice: no haréis en absoluto lo que estamos haciendo aquí hoy, haciendo cada uno lo que bien le parece. Lo que bien le parece. Desafortunadamente, el pueblo de Israel no hizo caso a la amonestación del Señor y continuaron implacablemente por el camino equivocado durante 3 siglos, 300 años. El pueblo de Israel durante el tiempo de los jueces abandonó al único Dios verdadero y sin poder transmitir el conocimiento de Dios a las generaciones posteriores. Este fracaso en criar a los hijos en la disciplina y amonestación del Señor, que es el temor a Dios, llevó a una situación desastrosa que abarcó varias generaciones. Hermanos, significaba, quiero que ponga esto, I want you to think about it. Significaba, hermanos, que cada generación nueva que surgió en estos 300 años nacía en una cultura cada vez más pecaminosa y corrupta, la cual inevitablemente estaba sujeta al juicio de Dios. Solo una generación se tardó para que el pueblo de Israel se alejara de Dios. Los siguientes siglos después de esto mostraron una rebelión profunda contra Dios. Quedó marcada por la desobediencia y la maldad desenfrenada. Una generación de padres, abuelos, no logró, hermanos, levantar barreras de enseñanza de la palabra de Dios. Una nación entera se precipitó hacia el desastre espiritual por siglos porque no hicieron caso al mandato de Dios. Se dejaron seducir por las culturas paganas. Mire lo que dice Deuteronomios capítulo 12 versículo 29. No sé si esto está, pero si no está, búsquelo, mi hermano. Deuteronomio 12, 29 dice lo siguiente: cuando Jehová tu Dios haya destruido delante de ti las naciones a donde tú vas para poseerlas y las heredes y habites en su tierra, guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas después que sean destruidas delante de ti. No preguntes acerca de sus dioses. Mire si Dios es específico. No preguntes acerca de sus dioses, diciendo de la manera que servían aquellas naciones. No tienes nada que aprender de ellos. Ay, ese altar, qué bonito lo construyeron. ¿Y por qué lo construyeron así como con punta arriba? No preguntes. A Dios lo único que le importa es que le pongas un montón de piedras ahí. No preguntes, porque te va a seducir.
Got nothing to learn from it. El mundo no tiene nada que enseñarnos a nosotros, hermanos. Nothing. Versículo 31, no harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. ¿Qué era lo que hacían las naciones paganas? Sacrificaban a sus propios hijos, los quemaban, hermanos, como sacrificio a sus dioses. Los fenicios que fundaron Cartago, que venían de la zona de Canaán, era una cultura comerciante de marineros que se fluyó por todo lo que era el mar Mediterráneo, todo lo que es Israel, Sidón, toda esa parte, y abarca todo lo que es el norte de África, lo que fue Alejandría, lo que ahora es Egipto, la parte de Libia, la punta que da entre la África del norte o la parte del océano con la parte de abajo de Europa. Todo eso era de los fenicios y de Carthaginians. Y ellos eran caracterizados por el sacrificio humano, pero esas culturas nacieron en Canaán, la tierra que Dios le dio a los judíos, al pueblo de Israel. Por eso Dios, sabiendo el tipo de gente que vivía ahí una y otra vez, antes de que entraran, Dios les dijo por medio de Moisés, por medio de Josué, una y otra vez, no tengan nada que ver con esas culturas paganas, porque la maldad que ellos hacían era terrible, al punto, imagínense, al punto de sacrificar sus propios hijos a los dioses. Moisés les advirtió, Josué les advirtió. La siniestra práctica del sacrificio de niños había sido traída desde Canaán. Las escrituras son muy claras. Las escrituras nos dicen que en Canaán se practicaba el sacrificio de bebés y niños. Era un elemento básico de las religiones paganas que dominaban la tierra que Dios le prometió a Israel. Por eso Josué entraba y destruía todo, hermanos. Entonces, el estilo de sacrificar a los niños se practicó en este tiempo. Y voy a avanzar, quiero que me pongan, había un ídolo específicamente, había un ídolo que era cuerpo de hombre, cabeza de toro. Este ídolo estaba por todo Canaán y lo que hacían era sacrificaban a su niño y el ídolo tenía los brazos abiertos. Oxford hizo un estudio de esto, la Universidad de Oxford, y los ponían y los entregaban y esta criatura estaba hecha de metal. Entonces cuando el niño era puesto ahí, el niño se retorcía porque el metal estaba hirviendo. Entonces el niño se retorcía, caía y abajo a los pies, y lo pueden ver, a los pies de la estatua había como un horno encendido y ahí caían los niños y eran sacrificados. Los historiadores marcan que las mujeres, las madres no podían llorar a sus niños porque al llorar ya el sacrificio perdía su validez. Innumerables niños fueron sacrificados voluntariamente de esta manera por sus propios padres. Cuando los padres se quedaban sin hijos, recurrían a comprar niños de personas pobres y les pagaban. Y usted dice, pastor, qué terrible. ¿Sabía usted que en la India y en partes de Asia, hermanos, venden los riñones de los niños, los padres, a la gente rica? Aún parte de nuestra Latinoamérica está documentado, hermanos, que se han encontrado niños muertos por sus órganos, y se sabe muy bien que estos niños no fueron raptados, fueron vendidos por los propios padres. Esto es algo terrible. Solo hace unas semanas atrás, en el estado de Texas, se abrió el furgón de un tráiler y un hombre iba grabando en su videocámara y vio la manita de un niño. Inmediatamente llamó a las autoridades. El camión estaba lleno de más de 25 niños y no los estaban cruzando para que vinieran a estar aquí ilegalmente. Eso no es algo que está ajeno a nuestro día. Pero para avanzar, hermanos,
Dios habla de estas deidades en su palabra. Dios menciona a este ídolo como Molec, la siniestra deidad adorada por la tribu amonita. También se le llamó Maloc en el Antiguo Testamento, el ídolo abominable de los hijos de Amón, Primera de Reyes 11:7. También se le conoce como Moloc, descrito en el libro de Hechos, capítulo 7, versículo 43, y también como el ídolo pagano Milcom, en Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo 13. Por cuestión de tiempo no lo vamos a leer, pero ahí está, el Antiguo Testamento describe claramente que esto existía. Los moabitas, la descendencia donde vino, ¿se acuerdan quién era moabita? De donde venía Ruth. Adoraban a una deidad similar bajo el nombre Chemosh. Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 17. No sabemos dónde exactamente, cuántos niños, pero lo que sí sabemos es que el ritual de los niños, de sacrificar a los niños, siempre era por el fuego, siempre era quemados. Era en medio cómo se ofrecían a los niños. En Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 17, la palabra de Dios condena repetidamente a los padres que, entre comillas, hicieron pasar por fuego a sus hijos y a sus hijas. Esa expresión, hicieron pasar por fuego, quiere decir, los entregaron al sacrificio. ¿Sabe cuántas veces aparece esa expresión, los pasaron por fuego, en el Antiguo Testamento? Aparece por lo menos 12 veces distintas en el Antiguo Testamento, dando a entender que esta era una práctica común que constantemente Dios reprendió. En Deuteronomios capítulo 18, versículos del 9 al 10, Dios les dijo a los israelitas: cuando entréis en la tierra que Jehová vuestro Dios os da, no aprenderéis a imitar las abominaciones. Mire la palabra que Dios utiliza, las abominaciones. O sea, Dios dice, esto es lo más vil que existe. De aquellas naciones no será hallado entre vosotros quien haga pasar a su hijo o a su hija por fuego. No se halla en mi pueblo alguien que se atreva a hacer esto. Qué tremendo, ¿no? La primera mención del culto a Maloc en la Biblia viene de mano de Moisés, cuando él dice en Levítico 18:21, no darás a ninguno de tu descendencia para ofrecerlo a Moloc, ni profanarás el nombre de tu Dios, yo soy el Señor. Sin embargo, cuando los israelitas finalmente conquistaron la tierra de Canaán, sin escrúpulos ofrecieron a algunos de sus hijos a la llama de los ídolos. Tanto llegó a ser, hermanos, ya el pueblo de Dios en esta práctica, que se apartó un lugar en Israel que se llamaba Tofet, que significa el lugar donde se quema. Y ahí no las naciones paganas, los judíos ahora sacrificaban a los niños. En Jeremías 7:31 dice esto. Usted sabe que Jeremías predicó cuando Dios estaba a punto de juzgar a Israel y mandarlo a la esclavitud. Y Jeremías escribe y le dice esto al pueblo de Israel: edificaron los lugares altos de Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para quemar a sus hijos y a sus hijas en el fuego, cosa que yo no mandé y no vino a mi mente. Mire cómo lo dice Dios. Wow. Pero no fue alguien más que Ezequiel el que dio las palabras más duras acerca de esto. En Ezequiel capítulo 16, versículos 20 al 21 dice lo siguiente: tomaste a tus hijos, este es el profeta hablando a la nación de Israel, tomaste a tus hijos e hijas que me habías engendrado. Fíjate, que me habías, o sea, ¿qué está diciendo Dios ahí? Que eran míos. Mis hijos tomaste, que yo te di, que te di la bendición de engendrarlos. Y los sacrificaste a los ídolos para que fueran devorados. Eran cosa tan pequeña tus fornicaciones,
Mataste a mis hijos y los ofreciste a los ídolos, haciéndolos pasar por fuego. Qué tremenda esta reprensión. Esta no es una reprensión, esto es un juicio de Dios hacia su pueblo. O sea, Dios le dice al pueblo: no te fue suficiente fornicar, sino que tomaste los hijos que yo te di y los sacrificaste. La implicación era clara. En el sentido más claro y verdadero, los niños le pertenecen a Dios. Y lo que usted como padre y madre haga, no está en sus manos limpias de no dar responsabilidad a Dios por ello, porque fue Dios quien se los dio. En Ezequiel capítulo 16, versículo 36 al 38, mire lo que dice: Así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto han sido descubiertas tus desnudeces en tus fornicaciones, y tu confusión ha sido manifestada a tus enamorados y a los ídolos de tus abominaciones, y en la sangre de tus hijos los cuales les diste. Por tanto, he aquí que yo reuniré a todos tus enamorados con los cuales tomaste placer, y a todos los que amaste con todos los que aborreciste, y los reuniré alrededor de ti, y les descubriré tu desnudez, y ellos verán toda tu desnudez, y yo te juzgaré por las leyes de las adúlteras y de las que derraman sangre, y traeré sobre ti sangre de ira y de celos. Mire lo que dice Ezequiel 20, 30, 31. Di pues a la casa de Israel: así ha dicho Jehová el Señor, no os contaminasteis vosotros a la manera de vuestros padres, y fornicasteis tras sus abominaciones, porque ofreciendo vuestras ofrendas, haciendo pasar a vuestros hijos por el fuego, os habéis contaminado con todos vuestros ídolos hasta hoy. Y he de responderos yo, casa de Israel: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no os responderé. Y aquí está el veredicto. Ezequiel 23, 37. Porque han adulterado y hay sangre en sus manos, y han fornicado con sus ídolos, y aún sus hijos que habían dado a luz para mí hicieron pasar por fuego, quemándolos. El versículo 39 lo resume todo. Pues habiendo sacrificado sus hijos a sus ídolos, entraban en mi santuario el mismo día para contaminarlo, y he aquí, así hicieron en medio de mi casa. En otras palabras, venían de sacrificar a sus hijos y querían entrar al santuario de Dios y pretender que también a Él lo adoraban. Esta no es una práctica que solo se encontraba, hermanos, en la zona o en la tierra de Canaán. Usted sabe muy bien, aún aquí en América, los incas, los aztecas, los mayas, era una práctica común el sacrificio de los niños. En ello encontramos, hermanos, la manifestación misma de Satanás. La manifestación misma de Satanás. Ahora, hoy en día, hay otro tipo siniestro de sacrificio de niños, que es una práctica común, y es el aborto. Hoy en día, hermanos, el lugar más peligroso para un bebé es el vientre de su propia madre. 66 millones de abortos solamente en los Estados Unidos. 66 millones, hermanos, de abortos en los Estados Unidos. El aborto es la cosa más defendida, más protegida de la ideología liberal el día de hoy. Claro, ellos lo camuflajean con sus palabras sanatizadas, como el derecho de la mujer a elegir, la importancia de la salud, porque no lo van a llamar homicidio. Imagínense, hermano, el juicio que le espera a este mundo, cuando Dios ha dicho claramente que los niños le pertenecen a Él. Y Dios es muy claro en su instrucción que la vida comienza desde el vientre. El aborto prácticamente se ha convertido en el principal sacramento de la religión secular actual. Si no, mire el debate presidencial, como uno de los candidatos, cuando se mencionó el tema del aborto, parece que le iba a dar un ataque al corazón defendiéndolo. Es una basura. No hay otra manera de decirlo. Es una absoluta basura. No hay nada más triste, hermanos, que hacerle creer a una mujer que no tiene derecho, no tiene obligación
de traer con el mejor de su intención con vida a ese bebé que Dios ha puesto. Qué terrible es que una mujer pierda el amor por una criatura que está creciendo en su propio vientre porque simplemente no es conveniente. Una mujer que ha hecho esto es una homicida. Ha asesinado a su propio hijo. That's what it is. Y una vez hablando de eso, pastor, va a hacer sentir mal. Claro, si yo he matado a un niño, debería de sentirme mal. Debería de haber convicción de pecado, de terrible pecado en mi vida. ¿Cuántas mujeres, hermanos, para traer y dar vida a un precioso bebé, sacrificaron todo? ¿Sí o no? Pero hoy en día vivimos una cultura donde un bebé es una incomodidad. Decía hace unos días atrás que el aborto es la mayor expresión de rebeldía de la mujer y del feminismo. ¿Por qué? Porque es la mayor expresión, la mujer queriendo ser igual al hombre, en otras palabras, no teniendo ninguna cosa que le ate después de la promiscuidad sexual, quiere ser como el hombre que no tiene nada que lo ate. La mujer, como dicen vulgarmente, es la que paga el precio. Bueno, la mujer no quiere pagar el precio de esas decisiones, o ahora está el aborto. Hoy en día, una de las medicinas más recetadas es the day after pill abortion. Todas las mujeres la están pidiendo, pareciera que fuera candy, dulce, para matar a sus propios hijos. It's a terrible thing. It's a terrible thing. Los úteros de las madres diseñados para la crianza y protección de los bebés no nacidos son ahora literalmente el lugar más peligroso para millones de niños no nacidos. ¿Por qué esto es importante? Porque ¿cómo vamos a defender a los niños si no nos importa ni siquiera la vida de los niños? Amén. Si miramos, si somos una cultura, una sociedad que no valoramos ni siquiera la vida de los niños, ¿cómo los vamos a defender? Es tan importante compartir esto con todas nuestras hermanas y hermanos, jóvenes, especialmente, como mencioné, de 30 para abajo, porque ellos ya nacieron en una cultura completa y totalmente indoctrinada de que no hay nada malo con esto. Todos los medios imaginables parecen confabularse para socavar la inocencia y el bienestar de los niños. Los hogares destrozados, los padres pecadores, todos los tipos de comunicación, el sistema educativo, incluso, hermanos, los médicos. Le mencionaba a Sara y creo que se lo puse en varias conversaciones. No me acuerdo cómo se llama la institución, pero es la Institución de Pediatras de los Estados Unidos. Hace como unas 3 semanas atrás, en conferencia de prensa, salieron todos unidos declarando una protesta en contra de la ideología y las cirugías transexuales. Que toda la ciencia, toda la evidencia dice que esto simple y sencillamente destroza a los muchachos. Un muchacho, una muchacha que toma la decisión de operarse a los 13, 14 años, a los 21, hermano, está completamente arrepentido. Una persona que atraviesa operaciones así ha acortado su vida por más del 60%, hermanos. Una persona que tiene operaciones de género transexual, hermano, está expuesta a todo tipo de enfermedades. Hace de su cuerpo literalmente indefenso a las enfermedades. Pero un niño de 8 años puede decidir, ¿verdad? Can you believe the world in which we live in? Ahora, quizá para usted, no, claro, pastor, estamos con, pero y quizá no le cueste tanto reconocer esto y decir, estamos de acuerdo, pero mi punto el día de hoy, ¿qué tal sus niñas de 10, 11 años? ¿Usted sabe lo que están ellas alineadas con lo que usted cree? ¿Qué tal sus varoncitos? Esta es la urgencia de saber lo que está sucediendo el día de hoy. Jesús, y con esto termino,
Y voy a hablar de esto el domingo. Jesús, hermanos, mostró el mayor amor hacia los niños. En el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 13 al 16, el evangelista nos dice: le traían niños para que los tocara, pero los discípulos los reprendieron. Pero Jesús, al ver esto, se enojó. Mire qué tremendo. Se enojó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los que son como estos es el reino de Dios. En verdad os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y los tomó en sus brazos y comenzó a bendecirlos, imponiéndoles ¿qué? Las manos. Hoy en día quizá nosotros en nuestra cultura no sacrificamos niños en hogueras, pero sacrificamos niños bajo las adicciones, ¿sí o no, hermanos? Bajo el descuido por el trabajo, tantas cosas. El punto es, no ustedes, pero como cultura y como pueblo de Dios, ¿en qué altar estamos o hemos sacrificado a los niños? Dígame. ¿En el altar del materialismo, del individualismo, del egoísmo? Amén. Para criar hijos fuertes en el temor de Dios hay que sacrificarse. You have to sacrifice. You have to. Esa es parte de la gran responsabilidad que conlleva ser padres. ¿De quién son los niños? Los judíos creían que eran de ellos, por eso los sacrificaban. Y Dios les dijo no. Y fue una de las razones por las cuales Dios destruyó a la nación de Israel y los mandó a la esclavitud. Cosa abominable. Amén. Nunca lo volvió a repetir Israel. Nunca volvieron a hacer esto. Jamás. Jamás lo volvieron a hacer. Nosotros de igual manera, hermanos, tenemos que reconocer que los niños son de Dios, le pertenecen a Él, son sus hijos, Dios le dio el privilegio, pero sobre todas las cosas son los hijos de Él. Como vimos hace un tiempo atrás, los niños son inocentes. Inocentes. Jesús le dijo, porque de los tales es el reino de los cielos. De los tales. ¿A dónde van los niños que están muriendo en Palestina por bombas judías? Con Dios. Ellos son de Dios. Ellos son inocentes de las barbaridades de los dos lados. ¿Dónde van los niños judíos que murieron en las manos de los terroristas palestinos que entraron? ¿Dónde Dios? A la presencia de Dios, al hogar de Dios, a los brazos de Dios. Porque el niño es de Dios, es inocente. ¿Sí me explico? Así de simple. Entonces, imagínense cómo Dios va a tratar a las personas que traten tan vilmente a los niños. Al reflexionar, al estudiar, al leer esto, mi aprecio por los niños, su aprecio por los niños. Amén. Saber que son una bendición. Aunque no lo dejan dormir, ¿verdad? Son una bendición. Pongámonos de pie. Vamos a orar.